ahora. Vamos a escuchar a carabineros quienes se refieren a la detención de una persona que portaba un químico en el metro Los Héroes y que causó lesiones a algunas pasajeras. Escuchemos. Efectivamente. Bueno, después de analizado el ácido, este es un ácido sulfúrico, muy potente, ¿cierto? Un químico muy potente que puede causar graves lesiones. Efectivamente, cuando él se baja del vagón del metro, ya se iba quemando con el líquido, ¿cierto? Y él lo que trata, ¿cierto?, es de sacar la mochila y sacar los envases que también ya se estaban quemando producto del potente químico que significa el ácido. ¿Cuál es el relato de las víctimas? ¿En qué circunstancias les llega el ácido? Bueno, esta persona se habría subido ahí a la estación intermodal de la cisterna y durante el viaje hasta llegar a la estación Los Héroes, estas personas habrían sido quemadas con el resto de ácido que en ese momento ya en el interior del vagón del metro ya estaba saltando líquido hacia otras personas debido a la desesperación de este individuo por tratar de zafarse de la mochila. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene antecedentes? Tiene cerca de 30 años, tiene detenciones anteriores. General, en otro tema, ¿cómo se puede entender que tras 3 años y 3 meses de investigación aproximadamente y 3 días de audiencia, los involucrados o los presuntos involucrados en el robo del siglo queden con medidas tan bajas, arraigo, por ejemplo, y arresto domiciliario? Bueno, en ese sentido nosotros trabajamos, ¿cierto?, en atención a la dirección de la investigación que la tiene el Ministerio Público. Nosotros creemos que las evidencias que encontramos son de importancia en el sentido de que se hicieron más de 900 diligencias con el propósito de establecer la participación de estas personas en el robo de más de 16.000 millones de pesos. Nosotros vamos a seguir trabajando junto al Ministerio Público para apoyar la tesis que ellos tienen respecto de una asociación ilícita y un enriquecimiento ilícito. Estamos en vivo para televisión, disculpe, si pudiera repetir los antecedentes de lo que ocurrió ayer en el metro. Bueno, ayer, ¿cierto?, 17 horas aproximadamente, y vuelvo nuevamente a hacer la pregunta, ¿cuál era el objetivo que tenía una persona de trasladar ácido en el interior de una mochila dirigiéndose hacia el centro de Santiago a las 17 horas? Eran 2 botellas de medio litro. Además se le encontró, ¿cierto?, elementos que son conducentes a entender que posiblemente se dirigía al centro de Santiago. Se encontró una boleadora, se encontró piedras con unos diámetros específicos que son de alta peligrosidad en caso de ser recibidas en alguna parte blanda del cuerpo. Además, se encontró elementos de protección, ¿cierto?, para el rostro. Esta persona se baja en la estación Los Héroes y trata de deshacerse de la mochila, pero en el viaje desde la estación intermodal hasta la estación Los Héroes quemó a 3 personas más, producto, ¿cierto?, de este líquido que fue siendo lanzado durante todo el viaje desde la estación intermodal. General, como integrante y como general de Carabineros, ¿cómo toman las palabras del canciller en España que dice que Carabineros hubo violación a los derechos humanos? Bueno, respecto a eso nosotros no emitimos opinión respecto de los dichos de los señores ministros. General, ayer ocurrió una balacera en Maipú, a la afuera del Hospital del Carmen. ¿Tienen algunos antecedentes? Sí, bueno, en estos momentos está el Laucar y el OS9 haciendo todas las investigaciones del caso. Estamos avanzando en la recopilación de información, por lo tanto es solamente eso lo que les puedo decir. Bien, muy buenos días. Bueno, estamos un sábado más en el lugar donde habitualmente hacemos este punto. Nos parece relevante venir, apoyar el trabajo que está haciendo Carabineros los días viernes y durante toda la semana, por cierto. Nos parece también relevante el trabajo que está haciendo la Fiscalía al respecto. Y también valorar que los acontecimientos de ayer, día viernes, generaron menos externalidades para la ciudad y para los vecinos
transeúntes y personas que trabajan en el centro de Santiago. Valorar la estrategia utilizada por Carabineros y vamos a seguir trabajando para generar más y mejores protocolos para poder separar, tal como lo he dicho muchas veces, lo que son las demandas sociales de la delincuencia. Y en este contexto también valorar las evidencias contundentes con las cuales se están trabajando ya desde hace algún tiempo para poder tener justamente a disposición de la Fiscalía los elementos probatorios de que estas personas, en este caso estamos hablando de lanzamiento de bombas Molotov y también lo que ocurrió en el metro, porque la evidencia también, por supuesto, se coordina en este caso con muchas veces con los privados, ¿cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, el eje Alameda, tenemos multitiendas, supermercados, también hemos tomado contacto con ellos para que refuercen también su seguridad, también puedan tener más y mejores medios de pruebas como cámaras internas, porque ustedes saben que una persona, por ejemplo, que es sorprendida en la calle con un televisor, por decir algo, eso es receptación, pero si comprobamos que esa persona estuvo dentro del local, ya es saqueo. Entonces cambia la tipificación y por eso es tan importante poder tener medios de prueba. Y en el caso de Metro, bueno, también hay una alianza para poder tener toda la evidencia y ponerla a disposición. Estamos hablando de dos hechos que son gravísimos. Primero, el lanzamiento de bombas Molotov, sabemos lo que eso puede generar, no solamente contra quienes ellos primariamente quieren causar daño, que son las fuerzas policiales, sino que también las bombas Molotov pueden causar mucho daño en personas que pueden estar circulando o personas, ¿cierto?, que vayan de vuelta a su casa o personas que vayan en vehículos particulares. Por lo tanto, un hecho de extrema gravedad, están las cámaras, están los seguimientos, tal como lo he dicho también semana a semana. Vamos a seguir trabajando en esta línea, vamos a seguir grabando a estas personas, les vamos a hacer los seguimientos correspondientes para que paguen por cada uno de los delitos que están cometiendo. Y en el caso de la persona que iba en el metro, tal como lo ha dicho el general, por supuesto también tenemos acá un hecho gravísimo. Todo parece indicar que esta persona se dirigía a las manifestaciones también del eje Alameda. Me parece gravísimo que además de algunas ondas boleadoras, cierto, elementos contundentes, vaya además asociado a frascos o a botellas con ácido sulfúrico. O sea, la verdad es que hay que determinar efectivamente cuál era la intención final de esta persona de transportar este tipo de elementos. Elementos que por supuesto pueden causar un daño, en este caso en el transporte, como ya fue, pero también pudo haber hecho también mucho daño en medio de las manifestaciones. ¿Se vale alguna querella por parte del Ministerio? Sí, se están presentando las querellas en ambos casos, tanto las personas por control de armas, Molotov, y también, por supuesto, la persona que transportaba este líquido corrosivo. En otro tema, ¿cómo se puede entender que se roben 16.000 millones de pesos y los involucrados queden todos en libertad? Bueno, tal como ya lo ha manifestado Carabineros, nosotros pensamos que la evidencia era bastante contundente para algo más. Pero la verdad no voy a comentar el trabajo que están siguiendo otras instituciones, pero sí creemos que la evidencia era contundente. Y eso nos hace pensar de que tenemos que seguir trabajando, no solamente en este caso, sino que también en otros casos, para que la evidencia sea siempre muy contundente a la hora de poder presentar las pruebas. Yo creo que de eso estamos hablando ahora también con respecto a estos casos puntuales, Molotov o elementos corrosivos, pero cualquier hecho delictual tiene que tener evidencia muy contundente, y en eso tenemos que reforzar la tecnología y también, por supuesto, otro tipo de procedimientos internos. Pero más allá de la evidencia contundente, ¿no tiene que ver quizás con un tema de un robo en lugar no habitado, que las penas son bastante bajas? Bueno, tiene que ver con muchas variables, Yo creo que hay que revisar muchas cosas justamente a la hora de poder tener mejores condenas. Pero eso es un trabajo de todos. También creo que eso va en la línea de cómo vamos a modernizar el Estado finalmente y poder también adaptarlo a los nuevos tiempos. No puede ser que un robo tan millonario como este efectivamente tenga sanciones o penas tan bajas, y vamos a seguir trabajando. Yo insisto, tenemos que aprender de cómo se están comportando algunos tipos de delitos, no solamente este u otro, en conjunto con las pruebas que se presentan y cuáles son finalmente las determinaciones. Pero también hay que ser respetuoso del sistema y en eso, como ministro, también tengo que respetar cuáles son las decisiones de otros poderes del Estado. Ministro, preguntarle también por las palabras del canciller Alamán respecto a la violación de los derechos humanos en las manifestaciones por parte de Carabineros. Tal como ustedes saben, hay diversos informes, incluso internacionales, de organismos importantes, y también lo ha dicho el gobierno claramente. En Chile, a partir del estallido social, no ha existido una política sistemática de violación de derechos humanos. Lo que tenemos son denuncias
que obviamente son denuncias que se están investigando, que tanto el gobierno como también las mismas policías, en este caso Carabineros, han puesto todos los antecedentes a disposición para que puedan llegar a esclarecerse como corresponde, y si hay hechos puntuales y si hay hechos que obviamente van a ser y están siendo investigados, vamos a ser respetuosos justamente de aquellas responsabilidades que ocurran, pero como política sistemática de violación de derechos humanos, eso ha sido descartado tanto a nivel local como internacional. Gracias. Ahí tenemos entonces las palabras del ministro del Interior referente entonces a lo que ocurrió en la estación del metro. Ahora pasamos a escuchar las palabras del fiscal Felipe Olivarí de la zona centro-norte, precisamente por lo ocurrido ayer en la estación del metro Los Héroes, donde un hombre transportaba precisamente ácido cuando iba aparentemente rumbo a las manifestaciones. Fiscal, ¿cómo está? Estamos en vivo. Los antecedentes de la detención de esta persona. Efectivamente, como lo señalaba el general, esta persona fue detenida en el metro y transportaba en una mochila diversos elementos, además de unas botellas con algo que resultó, de acuerdo a las pericias, positivo para ácido sulfúrico. Es un elemento gravísimo, un delito gravísimo. El porte de elementos corrosivos se sanciona en la ley de armas, tiene una pena de los 3 años y un día a los 10 años. Y además lo dañino de este líquido se notó porque fueron lesionadas 3 personas. 2 personas resultaron con quemaduras y otra persona más resultó con una urticaria alérgica. La misma persona que llevaba las botellas también resultó lesionada. Estamos hablando de un delito muy dañino, un delito grave, y por lo tanto fue detenido y va a pasar a control el día de hoy. Será formalizado por el porte de elementos corrosivos. ¿Se ha podido determinar para qué lo quería utilizar? No tenemos información definitiva, sin embargo, tal como lo decía el general y el ministro, hay diversos indicios que nos señalan que efectivamente esta persona se dirigía a la marcha. Llevaba en su mochila además otros elementos, por ejemplo, pañoletas, una mascarilla de gas, una honda, diversas piedras. Y por último, las declaraciones de las víctimas, esto es, las personas que más dicen que esta persona les dice textualmente de que él es un luchador social y que se dirigía a la marcha. Por lo tanto, tenemos una cantidad de indicios que nos dan cuenta de que efectivamente se dirigía a las protestas que se estaban realizando en ese sector a esa hora. ¿Esta persona tiene antecedentes? No tiene condenas en su extracto de filiación, sin perjuicio de lo cual ha sido detenido en varias oportunidades, una de las veces anteriores por delito también de desórdenes públicos. No ha sido condenado. ¿Qué arriesga esta persona? El delito de porte de elemento corrosivo tiene una pena que va de los 3 años y un día a los 10 años. Según la ley de armas se equipara, por ejemplo, al porte de un arma prohibida, es como andar con una escopeta hechiza o incluso más grave. ¿El relato de las víctimas cuál es? ¿Cómo resultaron quemadas? ¿En qué contexto estaba? Al parecer las quemaduras y las lesiones habrían sido no intencionales. El líquido, el ácido sulfúrico, era tan dañino que se deshizo la botella en las que los llevaba y empezó a gotear y se les derramó a 3 personas que iban ahí, 2 de las cuales resultaron con quemaduras. Eso nos da cuenta efectivamente de lo peligroso que es andar con un ácido sulfúrico al interior de una botella para ocuparlo en cualquiera sea el objetivo. ¿Lesiones leves o graves? Fueron lesiones leves finalmente. Respecto a los antecedentes previos que él tenía, ¿en qué contexto eran esas detenciones, por ejemplo? Y por qué? Se tenía un par de detenciones por delitos menores, amenazas, lesiones y una por desórdenes públicos, sin perjuicio de lo cual no fue condenado. Pero sin perjuicio de aquello, al ser formalizado por un delito tan grave como el porte de elementos corrosivos, tengo entendido que el día de hoy en la audiencia se le va a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva. ¿En esos desórdenes públicos que él estaba también en el eje Alameda? No tengo esa información en estos momentos. Ahí teníamos entonces las palabras del fiscal Felipe Olivarí referente entonces a la detención de este hombre que fue detenido en el día de ayer en la estación del metro Los Héroes con parte precisamente de las evidencias que se pudieron incautar por parte de Carabineros de Chile y pasará a control de detención durante esta tarde. Se refieren entonces también a lo que ha ocurrido durante la jornada del día de ayer con el llamado robo del siglo, donde los imputados, la mayoría de ellos, todos quedaron con algún tipo de medida cautelar menor, ya sea arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno, y solamente uno de ellos que debido a que tenía un armamento, entonces él quedó con arresto domiciliario. Obviamente todos los detalles de estos hechos policiales que han ocurrido en nuestras próximas ediciones y por supuesto en 24 Horas Central. Bien, Carla, muchas gracias por toda la información. Buen día.